¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Levinsky, sociólogo, periodista especializado en fútbol, y hoy vamos a hablar del pase de Kylian Mbappé, pero especialmente de la salida de Kylian Mbappé del PSG, del Paris Saint-Germain, después de años de ser la gran estrella del equipo. Y no solamente la gran estrella del equipo, se puede decir claramente que es la gran estrella del fútbol francés y de la liga francesa también. Es decir, de la selección, del PSG y de toda la liga francesa, la Liga 1, como se le llama, es lejos la figura. Y bueno, Kylian Mbappé acaba de anunciar, y lo hizo oficialmente junto con el club, con el PSG, que el 30 de junio, cuando termine su contrato, se irá del PSG por fin, después de un culebrón que lleva 7 años, por lo menos el culebrón relacionado con el Real Madrid, el club en el que todos lo colocan a Kylian Mbappé, más allá de que oficialmente el Real Madrid no se expidió, y Kylian Mbappé en lo personal nunca dijo el destino de su carrera a partir del 1 de julio de este año. Es decir, que hay una cantidad de cosas interesantes para conversar. Por ejemplo, el hecho de que va a cambiar absolutamente lo que es el fútbol francés sin Kylian Mbappé, y también va a cambiar mucho el PSG, un club que estaba pensado para tener un éxito parecido al que tiene el Manchester City, el Bayern Múnich, el Real Madrid, el Barcelona y tantos equipos fuertes de Europa con mucha tradición. Bueno, un club que estuvo preparado por los capitales cataríes para de alguna manera contrarrestar el efecto de que en París siempre tuvieron el rugby o el tenis, deportes mucho más populares, de mucho más seguidores que el fútbol. Algo muy extraño que siempre uno se planteaba con Francia, ¿no? Francia está en todos los aspectos del fútbol internacional y especialmente el europeo muy ligado a la fundación del fútbol, muy ligada a la FIFA, muy ligada a la UEFA, muy ligado a la prensa del fútbol. Pero los equipos franceses nunca tuvieron demasiado éxito y Francia terminó de convertirse en una liga prácticamente de segundo orden, si bien está considerada en el top 5, pero siempre como la última de todas las ligas europeas importantes. Entonces Kylian Mbappé pasaba a ser una estrella demasiado particular por el hecho de que todos los focos estaban puestos en el PSG, un poco por él, y también en algún momento cuando empezó a ascender esta figura, el PSG empezó a invertir capitales en traer jugadores galácticos, algo que hizo el Real Madrid a principios del siglo XXI desde la llegada de Florentino Pérez en 2000. Bueno, el PSG, a partir de Nasser Al-Khelaifi, que es un poco el representante de los capitales cataríes, alguien que está relacionado con Al Jazeera, con beIN Sports, con la Asociación de Clubes Europeos, con la ECA, llamada así, con la UEFA, porque se fue metiendo en la UEFA también, es decir, un dirigente muy poderoso que con los capitales cataríes empezó a fichar a los más importantes jugadores. Y con esto estamos hablando, por ejemplo, del gran impacto que generó en 2017 el haber pagado 222 millones de euros, es decir, la cláusula de rescisión completa por Neymar, ¿no? Le sacó al Barcelona a Neymar, convenciendo al brasileño de que tal vez yéndose del Barcelona, alejándose de Messi, él podría ser el mejor jugador del mundo con la repercusión que podía tener el PSG y los capitales que venían, ¿no? Bueno, tras Neymar, 4 años más tarde, se produjo otro impacto, que fue la llegada del propio Messi, pero por una salida intempestiva del Barcelona, con esto de que el Barcelona argumentó que no le podía pagar más la ficha. Y bueno, apareció el PSG para juntar, increíblemente, parecía prácticamente inexpugnable ese ataque, con Messi y Neymar, junto con Kylian Mbappé. Sin embargo, no pudieron ganar la Champions, que era el gran objetivo. El PSG viene ganando consecutivamente las ligas francesas, pero claro, esto no alcanza para los capitales y la inversión que el PSG tuvo. Es decir, con esto quiero decir que la salida de Kylian Mbappé, después de las salidas de Messi y Neymar, que ya se produjeron, termina con una época, ¿no? Con una era, se puede decir así, con una época del fútbol francés, con una época del PSG, que cambia absolutamente de timón, en el sentido de que a partir de ahora, primero, empezó ya con un afrancesamiento, ¿no? Con la llegada de jugadores juveniles como Zaire Emery, como Barcola, como Lucas Hernández, por ejemplo, todos jugadores franceses de la selección o que tienen un gran futuro dentro del fútbol francés. Bueno, no me quiero olvidar de Ousmane Dembélé, que también sacó del Barcelona, como ya había pasado con Neymar anteriormente o con Messi. Es decir, que un equipo del PSG mucho más afrancesado, y ahora yo creo que también apunta mucho más a lo juvenil, ¿no? Un equipo francés completamente diferente a lo que fue en muchos aspectos, no solamente en el futbolístico, porque ahora vamos a entrar en otros aspectos también.
Otro aspecto muy importante que tendrá que ver con el dinero que se ahorra el PSG en pagar la ficha de Kylian Mbappé, que es una ficha altísima. Estamos hablando de unos 200 millones de euros que se ahorra el PSG a partir de ahora. Bueno, esto también está relacionado con otros cambios importantes en el club. Uno de ellos es la llegada de capitales estadounidenses, algo que se dijo muy poco, pero hace pocas semanas el grupo Arctos, que es un fondo de inversión norteamericano, compró el 12,5% de las acciones de los cataríes. Es decir, los cataríes vendieron un 12,5% de las acciones, con lo cual estamos hablando de un avance de capitales norteamericanos que no es casual en Europa, en el fútbol europeo, porque hay capitales norteamericanos en el Manchester United, en el Liverpool, en el Inter y en el Milan, muchísimo más todavía. En Italia se están metiendo mucho más. Ahora se metieron en el PSG también, así que ahora estamos hablando que si bien hay una gran mayoría de capitales cataríes, hay una importante entrada de capitales norteamericanos. Y cuando digo esto, ¿qué estoy diciendo también? Que a los norteamericanos no les parece mal la salida de un jugador como Kylian Mbappé, tan caro, y prefieren en todo caso complacer a Luis Enrique, al entrenador del PSG, con jugadores no tan caros en el mercado, pero sí unos jugadores que le pueden agregar un valor, quizá a futuro, con un proyecto que ven mucho más cercano al Manchester City, a lo que hizo el Manchester City, que es un proyecto concreto, con gente que trabajó en el Barcelona antes, como Ferran Soriano, como Chiqui Beristain. Bueno, eso ve un poco más la gente estadounidense, y que parece que van convenciendo lentamente a Nasser Al-Khelaifi, al prácticamente gran capitalista del PSG, de cambiar el timón, de cambiar la orientación de lo que fue el club hasta ahora. Hay que decir que el PSG llegó a una final de Champions. Esto fue el año de la pandemia, en 2020, cuando había muy pocos espectadores en los partidos, se permitía un porcentaje muy bajo, y entonces no tuvo la repercusión lamentablemente que podía haber tenido. Fue la única oportunidad en la que el PSG avanzó mucho, que llegó lejos, pero no pudo concretar ese sueño que tenían de ganar la Champions. Entonces, a partir de ahora, todo indica que el PSG va a cambiar, que va a tener otra orientación. Por el lado de Mbappé, ¿qué va a pasar? Bueno, todo el mundo habla del Real Madrid. Lo cierto es que hay una negociación hace bastante tiempo de Faiza Al Amari, que es la mamá de Mbappé y que es a su vez la representante, que no se llevaba en este tema, fíjense qué cosa rara, no se lleva del todo bien con su hijo en el sentido de qué hacer con el futuro. Es decir, por más que Mbappé es de muy chico hincha del Real Madrid, tenía los pósteres en la casa de los jugadores del Real Madrid, siempre dijo que su sueño era jugar ahí, más allá de todos los retaseos y de esa traición, entre comillas, que sintieron los madridistas cuando hace 2 años anunció el último día, cuando todos esperaban que anunciara la llegada al Real Madrid, dijo: me quedo en el PSG, y apareció con Nasser Al-Khelaifi con una camiseta que decía Mbappé 2025, es decir, que se quedaba hasta el final de su contrato. Bueno, esto se sintieron traicionados los hinchas del Real Madrid porque pensaban que iba a ir ahí, y era la segunda vez que decía que no Kylian Mbappé al club, ¿no? Bueno, esto es la intención de él, del jugador. Ahora, la intención de la mamá, como decía Faiza Al Amari, es completamente distinta. Va absolutamente al dinero, va al que pague más, y hasta negocia, y estaba esperando mientras lo hacía con José Ángel Sánchez, que es el directivo más ligado al Real Madrid al tema económico, a los contratos, por supuesto un hombre de Florentino Pérez, del presidente del club. Al mismo tiempo esperaba y se habló de una oferta de Liverpool. Atención con esto, porque yo creo que si bien las chances del Real Madrid son mucho más altas y más lógicas, porque el jugador no dijo nada todavía, lo cierto es que el Liverpool tiene una impresionante oferta por Mohamed Salah, por el delantero egipcio, por el fútbol catarí. El fútbol catarí hizo una oferta muy dura, muy importante, para llevarse a Mohamed Salah el 30 de junio, cuando termine su contrato, o sea, a partir del 1 de julio. Y claro, este dinero podría ser utilizado para adquirir el pase de Mbappé, que llega como jugador libre, como agente libre, como se dice ahora, porque Mbappé ya el 30 de junio pasa a ser jugador libre y ya no tiene contrato con ningún club. Es decir, que tranquilamente puede ir a jugar a Liverpool si lo desea así. Pero bueno, está este tironeo entre él y su mamá. Su mamá quiere que vaya a donde más paguen, y Mbappé dice: yo resigno dinero, pero prefiero jugar en el Real Madrid. Así que estamos hablando en el Real Madrid de cifras de 30 millones de euros anuales, que uno dice: qué barbaridad para lo que es la vida diaria, para cualquiera de nosotros, pero en ese ámbito, en ese contexto de estrellas, no es tanto dinero, porque hay jugadores que cobran más. Lo que está diciendo como discurso al menos Florentino Pérez es: bueno, él no se
colgó al tren, al último tren del gran pago que nosotros podíamos hacer, que fue la vez anterior. La vez anterior no vino, y no vino porque se sabe que, entre otras cosas, hubo una llamada del presidente francés Macron diciendo: vos sos una estrella acá, sos el jugador más importante de la liga, necesitamos que sigas acá como apoyo al fútbol francés. Bueno, Mbappé se ve que le dijo que sí, siguió, pero ahora dijo: bueno, basta de esas cosas, yo ya pude complacer a todos los deseos de todos, ahora me quiero ir. Entonces, bueno, el tema es ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? Si va a ir cobrando menos al Real Madrid, por supuesto que va a cobrar una prima de fichaje, porque siendo libre va a recibir en el bolsillo un dinero que se habla de unos 200 millones de euros, pero claro, después por año parece que no va a cobrar tanto, porque además Florentino Pérez lo que está diciendo es: bueno, acá tenemos muchas estrellas, entonces nosotros tenemos que adecuar a Mbappé a que sea una estrella más, no puede cobrar más que jugadores que tienen 5 Champions. Ustedes piensen que Nacho, que es un defensor, que es suplente, el Real Madrid tiene 5 Champions y Mbappé no tiene ninguna. Esa es la verdad, más allá de que Mbappé es una gran estrella, que sea incomparable técnicamente, futbolísticamente y todo lo que deja. Bueno, lo cierto es que a la hora de hablar de palmarés hay muchos jugadores del Real Madrid que tienen muchas Champions ganadas, y Mbappé está agregándose, o estaría, hablamos de potencial, agregándose a este plantel. Es decir, que son cosas completamente distintas, ¿no? Así que bueno, lo que está diciendo Florentino Pérez como discurso, vamos a ver si esa es la realidad, es: bueno, si viene acá va a cobrar mucho menos que la vez anterior, nosotros no podemos pagarle lo mismo que le estábamos pagando, es imposible, y por otro lado, no es justo por lo que ganaron estos jugadores y porque acá tenemos otras estrellas jóvenes, porque es otro tema interesante. Fíjense que el Real Madrid vuelve a la galactización de principios del siglo XXI, pero con la lección aprendida de lo que fue aquello, es decir, aquellos fueron galácticos que en algunos casos duraron poco. Hablese de, por ejemplo, Ronaldo, que es un caso que duró poco, Beckham, en cambio otros duraron un poco más, ¿no? Pero bueno, el Real Madrid ahora está pensando en un equipo de galácticos por una década, es decir, por mucho más tiempo, gente muy joven que puede estar muchos años, ¿no? En ese caso tenemos a los Vinicius, a los Rodrigo, a los Bellingham, a los Camavinga, a los Tchouaméni, sin una cantidad de jugadores, bueno, Brahim y tantos más. Entonces, Mbappé se agrega a todos esos jugadores que además vienen jugando muy bien, probablemente en esta misma temporada ganen como mínimo la Liga Española. Entonces, bueno, va a tener que agregarse a eso, es decir, un cambio muy importante. Otra cosa importante que también les quería contar es que hay 2 cambios más en el PSG con respecto a temas administrativos. Hablamos de la entrada de los capitales norteamericanos. Bueno, 2 cosas que no me quiero olvidar. Una es el campo de entrenamiento y la ciudad deportiva de Poissy, que es un campo de entrenamiento y una ciudad deportiva comparable a la de Valdebebas, la que tiene el Real Madrid. Pocos clubes en Europa tienen un campo como el de Poissy. Es decir, ese es un cambio importante, o sea, también hay un intento de crecer como club. Y el otro tema muy importante es el tironeo que tuvo el PSG en los últimos tiempos con el municipio de París, porque quería adquirir el estadio del Parque de los Príncipes, que es un estadio que es municipal, pertenece a la Municipalidad de París. Bueno, el PSG quiso quedarse con ese estadio, la respuesta fue siempre que no está en venta, que si quieren seguirlo alquilando lo pueden hacer, y la decisión que tomó el PSG fue salir de ahí. Ahora están queriendo comprar el estadio de Saint-Denis, que es el estadio de la final del Mundial 98, en aquel momento el nuevo estadio, ¿no? Lo quieren comprar, pero si no, hasta están planificando construir un nuevo estadio o ver qué hacen con esto, pero saldrá del Parque de los Príncipes, que es de donde jugó habitualmente de local en los últimos tiempos. Fíjense todos los cambios que hay en este último tiempo con el PSG y las consecuencias que puede traer esto en el Real Madrid. Así que un pase muy importante, una salida muy importante de Kylian Mbappé del fútbol francés, de la liga francesa, del PSG, que va a traer cambios muy pero muy importantes en la ecología del fútbol en general, ¿no? Por este fortalecimiento del equipo al que vaya, probablemente el Real Madrid, como digo, no sé si llamar debilitamiento, sí un cambio rotundo de perfil por parte del PSG, que intenta ahora sí, parece ser, tener un proyecto que va mucho más allá de la ansiedad por ganar ya mismo un título y de tener ya mismo los jugadores para ganarlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué termina pasando con estas cosas. Me parece muy importante esto que está ocurriendo, porque marca un cambio fundamental en por lo menos un par de aspectos en el fútbol. Y la última cuestión que me queda es que si Mbappé va al Real Madrid, vamos a ver qué pasa. Hablamos antes de la Liga Francesa,
Pero vamos a ver qué pasa en la Liga Española, porque con la distancia que ya el Real Madrid marcó sobre el Barcelona, un Barcelona en crisis institucional y en crisis deportiva, la llegada de Mbappé puede ser un detonante fundamental en la relación, ¿no? Porque ¿qué va a pasar ahora si el Real Madrid marca una distancia todavía más grande con el Barcelona y empieza a ganar seguido las ligas españolas, por ejemplo? Yo creo que va a necesitar un cambio, un replanteo por parte de la Liga, de la Federación Española. Vamos a ver qué pasa con esto también. Espero que les haya gustado, como siempre, estos videos. Les pido que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.